Con este tema, la generación venidera. Este va a ser el tema para hoy, la generación venidera. Y va a estar muy interesante lo que vamos a estar compartiendo. La generación venidera, y vamos a ir a la palabra, al Salmo. Salmo 78, dice la palabra de Dios de esta manera: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Y acá viene la parte importante porque es el tema. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Escuche, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, otra vez más el nombre del título del mensaje, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a esta generación venidera, que sea tu Espíritu Santo que hoy nos ministres. Nos sometemos a ti, nos alineamos en espíritu, alma y cuerpo, para que tu voz sea oída en el espíritu y no en nuestras emociones. Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos el perdón de nuestras faltas en los méritos de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, interesante este tema, porque este salmo fue escrito por Asaf, no por David. Y Asaf era un salmista en el coro de David. Ahora, acá hay algo que yo quiero comenzar con esto de la generación. Porque toda generación, la generación se cuenta 45 o 50 años, es cada generación. Toda generación necesita tener su propio avivamiento. Acá es como el libro del Deuteronomio, que realmente los padres oraban por los hijos y los hijos por los hijos, y se sucedían las herencias y todo eso, ¿verdad? Esto es casi lo mismo. Padre contándole a los hijos, hijos contándole a los hijos de esa generación pasada, de lo que Dios hizo en generaciones pasadas. Pero lo importante que tenemos que entender en el día de hoy es que cada generación necesita su propio avivamiento. Si usted me pregunta a mí, pastor, en esta generación que estamos viviendo hoy en día, ¿a usted le agrada el avivamiento que ellos están teniendo? Yo personalmente le diría que no. Pero cada cual en sus épocas tiene que tener su propio avivamiento, porque no podemos vivir nosotros con un maná viejo. Y eso a mí a veces me molesta porque soy un pastor conservador. Pero no podemos vivir nosotros con un maná viejo. ¿Qué quiero decir con esto? Con el recuerdo del pasado. Porque todos los cristianos, nosotros los que somos pentecostales, nos detuvimos en la calle Azusa hace 100 años atrás, cuando fue el mover del Espíritu Santo, un tremendo mover del Espíritu Santo, y no podemos añorar ese tiempo. Debemos entrar en una nueva generación con un nuevo avivamiento. Y yo dije avivamiento, no dije cambios teológicos o bíblicos. Que eso es lo que está ocurriendo hoy en día, la diferencia entre avivamiento y cambios teológicos o bíblicos. Hoy se levantan iglesias, se levantan pastores con diferentes maneras de pensar, que tratan de decirle a la Biblia lo que la Biblia no dice. No digo eso yo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de los cambios, de los avivamientos que tienen que surgir, que son verdaderos, reales. No cambios de filosofías de hombre, no cambios de teología de personas que inventan cosas y la traen a la luz. Yo no estoy diciendo esas cosas.
como pentecostales nosotros necesitamos tener nuestro propio Pentecostés. Estamos en una época diferente y es una época difícil. Estamos en una época difícil. Uno de los problemas que tenemos nosotros en esta generación nueva que se está levantando, que la generación pasada se cayó la boca. La generación pasada no habló las verdades. La iglesia en la generación pasada no puso a Cristo Jesús en el centro. Desde que la Biblia fue quitada de las escuelas, desde que todo eso tuvo su origen, su principio, esa generación pasada dejó de hablar. Nuestros hijos no saben lo que pasó en la generación pasada. No saben, inclusive hijos de pastores, ignoran lo que pasó en nuestra generación. La culpa es de la iglesia. La culpa de los pastores anteriores, que se han quedado callados. Si cada generación falla, la próxima generación que viene va a estar peor. Cada vez más lejos de Dios y de la próxima generación. ¿Y cómo falla una generación? No hablando las verdades, no diciendo lo que dice la palabra de Dios. Hoy a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Y esta generación presente acepta lo malo como bueno. ¿Y saben por qué? Porque las iglesias hoy en día están aceptando lo malo. No es culpa de la generación, es culpa de la generación pasada, que no se supo plantar en las verdades bíblicas, teológicas del Evangelio. Entonces ahora surge una nueva generación de jóvenes, que podemos llamarlos jóvenes, que no saben lo que significa esa generación pasada, el mover del Espíritu genuino y real, lo que pasó en la calle Azusa, lo que es ser pentecostales, lo que es tener la palabra de Dios como base. Ahora tenemos una generación, como dice la palabra, adúltera y pecadora. Culpa de los pastores y de las iglesias en la generación pasada. Si la generación nuestra hoy está en desacuerdo con que la sociedad acepta, nos van a llamar racistas. A nosotros nos van a llamar racistas. A la generación pasada nos dicen racistas. Y escuche, si usted entiende el castellano, digamos el español, hay una gran diferencia en ser racista a decir la verdad del Evangelio. Son dos cosas completamente diferentes. Una persona racista es una persona que hace discriminación de razas. Pero una persona que predica la verdad del Evangelio no es racista, porque está predicando la verdad de la palabra de Dios. O sea que la iglesia hoy está siendo presionada a aceptar lo malo. Nosotros los pastores, bueno, yo doy gracias que nosotros ni la pastora ni mi persona aceptamos eso. Pero hay pastores que para llenar las iglesias, para que tengan las iglesias llenas, lo malo lo aceptan y no lo predican como si fuera malo. Y hay que predicar la palabra de Dios tal como está. No podemos nosotros endulzar los oídos de la gente para tratar de no perder una ovejita, ¿verdad? Esta generación nueva piensa que si no aceptamos lo malo como bueno, estamos discriminando. Mentira del diablo. Nosotros no estamos discriminando nada. Cuando se predica la palabra de Dios se tiene que predicar. Yo estoy enseñando los martes, como dijo la pastora, las 5 maneras de entender la palabra de Dios. Si usted no sabe y no la entiende y va a una iglesia donde no se lo explica, mejor salga de esa iglesia. ¿Para qué va a estar en una iglesia donde le enseñe que lo malo es bueno? ¿Usted quiere aprender lo bueno o quiere aprender lo malo? Lo malo ya se ve en la sociedad, no hace falta aprenderlo. Estamos viendo y estamos viviendo esos tiempos malos. Para Dios, escuche, para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales, pero para Dios también no todos pensamos iguales. Que seamos iguales para Dios, Él no hace discriminación de raza, ni de religión, ni de nada. Pero que pensemos todos iguales, ¡no! Tenemos una generación, otra vez lo repito, lo voy a repetir 28 millones de veces, adúltera y pecadora. Otra vez. O sea que Dios dice, uy, acá hay una generación, pero esto, una nueva generación, pero estos no piensan como yo pienso. Ahí está la gran diferencia. Hay muchos que creen que Dios, porque es amor, debe aceptar a esta nueva generación con todos sus caprichos. Mentira del diablo. Mejor que esas iglesias se cierren. ¿Y sabe qué? Si usted está asistiendo a una iglesia donde lo malo es bueno, sálgase de ahí, deje la iglesia vacía. ¿Para qué quiere estar en una iglesia así? ¿Para qué quiere alabar el nombre de Jesucristo en un lugar donde lo malo es bueno? Sálgase de ese lugar.
Para Dios la mujer, escuche, sigue siendo mujer. Para Dios el hombre sigue siendo hombre. No hay un tercer sexo para Dios. No existe el tercer sexo para Dios. Y ahora tenemos que aceptar. Alguien me dijo en el pasado, tengo mi pianista que toca el keyboard y es homosexual y lo tengo que dejar. Mentira del diablo. Para Dios no existe un tercer sexo. Para Dios el hombre es hombre, la mujer es mujer y se acabó. That's it. No tenemos que aceptar lo malo que el mundo acepta. O sea que la culpa no la tiene la sociedad, la culpa la tienen los pastores anteriores. O sea que la culpa la tenemos nosotros los que hemos predicado cosas malas como buenas. La culpa de lo que está ocurriendo en esta sociedad, y hablando de culpa, es lo que estamos enseñando los días miércoles, no se lo pierda, porque es muy importante, culpa falsa y real, para que usted entienda lo que es culpa falsa y culpa real. Acá estamos hablando lo mismo, porque la culpa de lo que está ocurriendo en esta sociedad actual no es culpa de la sociedad, es culpa de la iglesia. Es culpa de los gobiernos políticos, es culpa de la política que acepta lo malo como bueno para ganar votos. Escuche, yo no voy a votar a un presidente que lava las cosas y que no respalda la palabra de Dios. Tenemos un presidente que va a ser reelegido y tiene que ser reelegido porque ese hombre respalda la palabra de Dios, está en contra del aborto, respalda la Biblia en las iglesias, tantas cosas que este hombre quiere hacer bien. Y esa sociedad adúltera y pecadora no lo está aceptando. Los pastores, en general, bueno, no en general porque nosotros no somos ese general, los pastores hoy tienen miedo de decir cosas para no ser criticados. Ay, escuche, si usted tiene un pastor ahí que está predicando en el púlpito y no está diciendo la verdad para no ser criticado, ¿qué está haciendo en esa iglesia? ¿Qué está haciendo con ese pastor? ¿Qué está haciendo ahí sus hijos? Mire la generación que va a crecer, mire sus hijos, en qué lugar va a estar recibiendo palabra de Dios. Hoy tenemos iglesias con muchos pastores llamados cobardes. Yo los llamo cobardes. Para mí son cobardes, porque los pastores que no dicen la verdad del Evangelio con tal de ganar almas y tener la iglesia llena, para mí son cobardes. No son pastores, porque la verdad tiene que ser predicada. Usted lea en el Antiguo Testamento, los profetas los mataban a los profetas, pero había profetas falsos. Hoy también hay profetas falsos, hoy hay pastores falsos. ¿Para ganar qué? La membresía, que les sume la membresía, ¿verdad? Adictos. Y decir, tengo una iglesia de 100, tengo una iglesia de 200, tengo una iglesia de 300, tengo una iglesia de 1000. Pero son pastores cobardes que no se animan a decir la verdad del Evangelio. Y porque no dicen lo que tiene que decir para que no los llamen racistas. ¡Ja! Ayúdame, Señor. Y hoy se critica mucho a las iglesias pentecostales. Nosotros nacimos en una iglesia que no era pentecostal, nacimos en una iglesia conservadora. Aprendimos 100% la palabra de Dios, pero éramos legalistas. Éramos legalistas y para perdonar nos costaba mucho. Cuando Dios nos cambió y nos tocó y nos mandó a una iglesia pentecostal y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ahí cambió nuestra idea, nuestros pensamientos. Porque hay iglesias legalistas, hay pastores que predican 100% literalmente lo que dice la palabra. Pero eso no significa que 100% literalmente está bien predicado. Así que cuando Dios nos movió al otro lugar, ahí recibimos el balance para la gloria de Dios. Ahí recién supimos lo que el Espíritu Santo significa en la vida del creyente. Déjeme decirle algo importante. Ser pentecostal significa hablar con poder y autoridad. No, a veces nosotros confundimos a los pentecostales, porque hay iglesias en Los Ángeles, en cada esquina hay una iglesia. Todas son pentecostales. Y cuando usted entra ahí, lo único que escucha es ruido, banderas, chicos corriendo por todos lados. Esa no es la iglesia pentecostal original. La iglesia pentecostal original es una iglesia ordenada. La iglesia pentecostal significa hablar con poder y autoridad. Con poder y autoridad. Y no aceptar lo malo como bueno. No aceptar lo malo como bueno. En Hechos, cuando fue en el mover del Espíritu, cuando 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Ahí está.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podríamos decir, y me seréis testigos en Los Ángeles, en la ciudad, en Alhambra, en el monte, en Pasadena, en Santa Clarita, no sé, cualquier ciudad. Me seréis testigos. Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ahí está, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que cuando llegó Pentecostés, las lenguas de esos 120 que estaban en el aposento de altos eran lenguas de fuego. Había poder, había autoridad en ese momento. El Espíritu Santo estaba ahí. Pedro después predicó el Evangelio. 3.000 se convirtieron, 5.000 se convirtieron. Porque había poder en Pedro. No había poder en Cefas, pero había poder en Pedro. El Espíritu Santo. Pentecostés significa hablar con poder y autoridad. Si usted está en una iglesia donde el que está predicando no predica con poder y autoridad, ¿qué está haciendo en ese lugar? Yo no es que estoy hablando mal de pastores, estoy hablando de pastores cobardes. Hay algunos que no son cobardes, pero la gran mayoría hoy en día sí son cobardes, porque lo malo es bueno y hay que predicar lo malo y aceptar lo malo para que la gente no se le vaya de la iglesia. O sea que un pentecostal habla con poder y autoridad, si no, no es pentecostal. Notemos lo que la Biblia dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que si un pentecostal no abre su boca para decir la verdad, no es pentecostal entonces. Si una iglesia llamada pentecostal y el que predica en el frente no abre su boca para decir la verdad, que no se llame pentecostal. Jesús fue un psicólogo o el psicólogo más grande. Nosotros no tenemos que mezclar la psicología, que es el estudio de la mente, con la palabra de Dios. Pero Jesús hablaba en parábolas, Jesús fue psicólogo, inteligente, la forma de hablar de Jesús era algo inteligente, sobrenatural. Pero él usaba la psicología bíblica, no humana. Ahí está la gran diferencia. Nosotros no podemos usar la psicología que el psicólogo usa, las palabras que el psicólogo usa, sino tenemos que ir a la palabra de Dios y corroborar que eso es bíblico, que eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. O sea que la psicología de Jesús, en un cambio de mente, no era aceptable su mal comportamiento. Jesús quería cambiar la mente de la gente, pero nunca aceptó el mal comportamiento de la gente. Él le predicaba la verdad, él le predicaba con amor, les enseñaba, pero decía la verdad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad te liberta, la verdad te liberta, y la verdad se llama Jesucristo. Jesús es el mejor consejero, pero él aconsejaba con la palabra de Dios. Yo escucho por ahí muchos que aconsejan y aconsejan con sus propias filosofías. No, si la Biblia dice que si tú hablas tienes que hablar conforme a la palabra, si ministras tienes que ministrar conforme a la palabra. Cuando nosotros aconsejamos, tienes que hablar la palabra de Dios, que es más penetrante que espada de dos filos. Nuestras palabras se las llevan el viento, nuestras filosofías humanas no existen. O sea, es la palabra de Dios. El consejero tiene que usar la palabra de Dios. No le guste al que no le guste, no me importa, pero hay que predicar y hay que decir la verdad del Evangelio. Hoy, si alguien toma un arma, un revólver, un arma, y mata a alguien, los psicólogos lo llaman demente. La Biblia dice que es un asesino. La Biblia dice que no podemos matar. Dios no acepta la muerte, es un criminal. Y la Biblia le dice, y los psicólogos le dicen, es un demente. Pobrecito, es un demente, vamos a dejarlo libre, porque en ese momento no sé qué le agarró, es un demente. No, es un endemoniado, dice la Biblia. Estaba endemoniado, es un asesino, es un criminal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea que tenemos que nosotros entender que la generación venidera debe tener su fundamento en la palabra de Dios. Iglesia, pastores
y los que me están escuchando, si las iglesias y los pastores, lo que predican, no tienen la base bíblica, no sirve. No sirve, porque hay pastores que hacen reír a la gente, hay pastores que tienen iglesias llenas, pero porque les gusta, porque se sienten bien, porque no se predica la verdad y no se menciona la palabra pecado. Entonces, ¿a quién no le gusta eso? A todo el mundo le gusta sentir, yo no soy un pecador, lo que pasó, pasó, ay, qué bueno, ¿verdad? Bueno, lávate la cara, ¿verdad? Hizo Pilato se lavó las manos. Bueno, lávate las manos con ese pastor. Hoy, entonces, tenemos que entender que la generación venidera debe tener su fundamento en la palabra de Dios. Decimos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Salmo 78:1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, escucha mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Eso es lo que tenemos que escuchar. ¿Usted cree que a mí me gusta todo lo que dice Dios? No. ¿Usted cree que a mí me conviene todo lo que dice Dios en la palabra? Por supuesto que no. A mí también me molesta y soy pastor, no importa. Pero cuando Dios te dice la verdad, claro que la verdad duele. Y seguro. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cambiar la verdad por la mentira? No, imposible. O sea que Asaf, el que escribió el Salmo, dijo, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Cuando él utilizó la palabra ley, estaba hablando por la ley mosaica. Si usted lee la ley mosaica, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, eran duros. El que mataba a hierro moría. Ahí no se jugaba. La ley era la ley y se aplicaba la ley. ¿Sabe una cosa? Si hoy en día el presidente Trump aplica la ley verdadera, no quedamos uno vivo en Estados Unidos. Si se aplica la ley, no la gracia, porque Estados Unidos ahora está aplicando no la gracia, la desgracia. No está predicando la gracia, está predicando la desgracia, porque está aceptando cualquier cosa. Ya no es el Estados Unidos de antes, ya no estamos en una tierra que fluye leche y miel. Ahora estamos en una tierra donde hay muchos criminales, terroristas, asesinos, ladrones, mentirosos. Y nosotros somos parte de esa sociedad. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, ¿qué hizo Jesús? ¿Abolió la ley? No. Jesús cumplió la ley. Y nosotros hoy en día no nos basamos en la ley mosaica. Gracias, Señor, que no. Porque si no, no estaría yo predicando. No nos basamos en la ley mosaica, nos basamos en la gracia de Dios, en la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Oíd, escuchad. No escuchen los noticieros, no escuchen las noticias esas que agrandan las cosas, que a veces dan noticias que no son fidedignas. No hay que prestarle atención a esas cosas. La palabra de Dios dice algo y hay que creerle a la palabra de Dios, no a los noticieros. Es tiempo, iglesia, de regresar a la palabra de Dios. Es tiempo que las iglesias regresen a la palabra de Dios. Que se olviden si tenemos 100, 200, 500, 1000 miembros. La palabra de Dios hay que predicarla. Es la única que puede cambiar esta nueva generación, esta sociedad. Una nueva generación sin palabra de Dios es una generación perdida. Y estamos en una generación perdida. No es una generación esta, es una degeneración. Estamos en una degeneración perdida. Hoy la gente en general le presta más atención a un comercial de venta de vitaminas que a la palabra de Dios. Si aparece un comercial y vende vitaminas que adelgazan, que te quitan las cicatrices o las arrugas, ahí estamos prestando atención y la vamos y la compramos enseguida. ¿Y sabes cuánto hace que tú no ordenas un CD o un material para aprender de la palabra de Dios o un libro? Hace mucho. Pero las vitaminas, en cuanto aparece en la pantalla y hay algo que, oye, esto hay que adelgazar, en 2 días me adelgaza, ya la compras. Pero ni tienes Biblia en tu casa, ni la lees, ni compras un CD, ni ordenas nada cristiano. ¿Para qué? Para sanar las heridas de tu alma, para que tu espíritu crezca. No lo estás haciendo, pero sí te compras la vitamina. Hoy le presta atención más a esa vitamina, ¿verdad? Porque hoy en día hay cuántos muertos de COVID-19, muchos, que predicarles la palabra de Dios a esa gente, como se van a morir sin Cristo, ¿cómo? ¿Cuánta gente se murió sin Cristo? Tienen COVID-19 y ahí vemos las noticias, 4 millones, 5 millones se murieron.
se murieron sin Cristo. Se murieron sin Cristo. No es el problema que se mueren por un virus. Para nosotros los cristianos se mueren, pero lo importante para nosotros es si tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Esas personas se murieron sin Cristo. No importa si los mataron, no importa si fue un invento el virus, a mí no me interesa eso. La persona se murió y se murió sin la salvación. Déjeme decirle algo que yo sé que no le va a gustar mucho, pero la iglesia moderna es completamente iletrada. Por no decir que somos ignorantes a la palabra. El Salmo 78, versículo 3 dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Claro, mi papá me la contó como una serie, un cuento de hadas. Mi papá me contó como Caperucita, como el lobo se comió a Caperucita. No, es una sociedad completamente iletrada. Jamás antes, escuche esto, jamás antes en esta generación hemos tenido una iglesia tan iletrada, tan ignorante. Ahora sí tenemos celular, vamos a la iglesia, hacemos que conocemos la tecnología y leemos la Biblia en el celular, pero no sabemos nada. La Biblia hay que leerla con la Biblia, hay que abrirla, hay que marcar, hay que colorear. Eso es la Biblia. No es leer la Biblia con el teléfono. Eso no sirve para nada. Es una tecnología moderna, ayuda. Claro, es fácil, la tengo en la mano, pero usted ahí no puede apuntar nada. Usted necesita tener una Biblia, ahí apunta, uy, Dios está hablando de amor acá, está hablando de amor acá, está hablando de violencia acá, está hablando de sexo acá, está hablando de... Y usted va apuntando y tiene sus marcadores. Esa es la Biblia, no la Biblia en un iPhone, en una tableta, no sirve para nada, porque usted ahí no puede marcar lo que el Espíritu Santo le está diciendo. O sea que hoy del púlpito se pide no traer la Biblia. Yo he escuchado, no traiga Biblia. Hay pastores que ni PowerPoint pone. O sea que solamente le predican media hora, porque más de media hora la congregación se cansa y se va. Entonces hay pastores que dicen, voy a predicar media hora. Total, a mí no me importa. Si se van, que se vayan. Si entendieron, que entendieron. A mí lo que me interesa es que dejen los diezmos. A mí lo que me interesa es que dejen las ofrendas. Muchos pastores piensan así. Y usted está en esa iglesia. Y usted está aceptando lo que ese pastor está pensando. Hoy del púlpito se dice, no traiga Biblia. No, ¿para qué? Si total, nosotros le mostramos del PowerPoint todo. ¡Mentira! Yo muchas veces me equivoco. Si yo me equivoco y usted tiene Biblia, usted me corrige. Pero si usted no tiene Biblia, ¿cómo me va a corregir? Usted va a creer lo que yo estoy diciendo. Mejor traer un teléfono inteligente, ¿verdad? Y quédese con el teléfono inteligente. La pregunta es, cuando observamos el teléfono, ¿estamos leyendo el texto o mandando texto? Porque yo puedo decir, estoy leyendo la Biblia. No, ¿saben lo que hacen los jóvenes hoy? Dicen o muestran que están leyendo la Biblia, pero están mandando textos. Y no prestan atención a la palabra. ¿Sabe lo que tendremos que hacer nosotros? Prohibida la entrada a la iglesia con teléfonos celulares. Biblia hay que traer, no teléfonos celulares. Biblia, porque la Biblia con el teléfono celular engañan a la gente, pero no a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Nunca tome las palabras de un predicador por hecho. Cuando menciona un texto, a menos que usted no lo compruebe con la palabra de Dios. Somos seres humanos, nos podemos equivocar. Si usted camina, como dije antes, por Los Ángeles, va a encontrar una iglesia en cada esquina. Y yo he escuchado hablar a muchos hombres, y le pregunto, ¿por qué te hiciste pastor? Bueno, no, es que no tengo oficio, no sé hacer nada con mis manos. Y lo único que sé hacer es predicar la palabra. No estudiaron, no se graduaron, no fueron a un instituto, pero se llaman pastores. Y usted está asistiendo a esa iglesia. Bueno, quédese allí, no se mueva. Dicen los carteles, Iglesia Pentecostal. Vaya a Los Ángeles, mire. Iglesia Pentecostal. Pero esos pastores no tienen conocimiento de la historia bíblica. Pregúntele a ellos algo de la historia y a ver qué le contestan. Pero a usted le gusta, ¿verdad? Porque lo hace reír. Y si lo hace reír y es ameno, bueno, a mí me gusta, total, mejor eso que nada. Si usted asiste a una iglesia donde el que predica no conoce la historia bíblica, no sabe cómo es el Antiguo Testamento, el Nuevo, cómo se enlaza uno con otro, ¿qué está haciendo en ese lugar? O sea, ¿qué va a aprender en ese lugar? La iglesia moderna, escuche, encubre y no descubre la verdad. La iglesia moderna encubre y no descubre la verdad. ¿Sabe por qué nosotros, los pentecostales y los que hemos
nacido en iglesias tradicionales, llegamos a convertirnos a Cristo ciegos. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias tradicionales, la iglesia católica original, voy a decir el nombre, nunca nos enseñó nada. Solamente escuchábamos en latín, no nos enseñaron nada. Ellos encubrían la verdad, porque así tenían feligreses. Los mantenían en ignorancia. Es el día de hoy que la iglesia tradicional está tratando de salir de esa ignorancia. Está tratando, pero eso no quiere decir que ya salió. Todavía sigue manteniendo al pueblo ignorante, porque más ignorante es el pueblo de la verdad de la palabra, más le ganan al pueblo plata, dinero, le sacan todo. Por eso es importante entender que la iglesia hoy en día, moderna, encubre y no descubre la verdad. ¿Qué dice el Salmo 78:4? No las encubriremos a sus hijos. Miren lo que está diciendo él. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cómo le vamos? Mire, hoy en día, yo escucho en todos lados, cuando uno le dice a los hijos, no le habla bien. ¿Cómo le va a hablar bien? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que la iglesia que está asistiendo es una iglesia buena? ¡Imposible! Porque el Espíritu Santo me revela que no es así. Porque si en esa iglesia no se predica la verdad del Evangelio, no es una iglesia buena. Puede tener 10.000 miembros, puede tener 5.000 miembros, puede tener 3.000 miembros. A mí no me interesa la cantidad. A mí lo que me importa es la calidad y la manera que predica el pastor, si está de acuerdo con la palabra de Dios. La iglesia moderna encubre. El maestro de la escuela dominical le pregunta a los niños, porque los niños saben más las historias bíblicas que los maestros de escuela dominical. O sea que los niños le preguntan, el maestro le pregunta a los niños, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Fue Goliat que mató a David o David mató a Goliat? Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Eso es lo que está pasando hoy en día. Los padres hoy en día deberían ser los instrumentos que Dios utiliza para transmitirle la verdad a los hijos. No esperar que los hijos vayan a las iglesias y alguien que es llamado pastor o llamado líder de jóvenes le diga una cosa incorrecta. Si usted es papá y mamá, escuche, usted transmite la verdad a su hijo. No deje que su hijo sea engañado en una iglesia donde el pastor o el líder no le dice la verdad. Los padres son, en la Biblia eran los padres, el padre le hablaba a los hijos. O sea que los padres hoy deben pararse delante de sus hijos y decir, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y escuchar a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? Y cuando tu hijo suelte la lengua y diga lo que aprendió, usted cámbiese de iglesia. Ya no vaya más ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Que su hijo crezca en una generación adúltera y pecadora? Mentira, ¿verdad? No, usted quiere eso. Y bueno, pero me queda cerca de mi casa. La iglesia la tengo a 2 cuadras, la iglesia la tengo a 5 cuadras. Yo no voy a caminar, no voy a ir media hora por el freeway. Ah, no, así, está bien, deje que sus hijos crezcan en esa iglesia. Hay mucha influencia, y tiene que ser la influencia de la madre y de la abuela para los hijos. Y también del padre. Pero yo voy a poner la influencia de la madre y la abuela de Timoteo. La abuela y la madre de Timoteo fueron de influencias básicas para Timoteo. Por eso Pablo, cuando lo exhorta a Timoteo, lo exhorta, pero él sabe dónde aprendió. ¿Cuál fue la escuela de Timoteo? Miren lo que dice la Biblia en 2 Timoteo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, mire, la fe no fingida que hay en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La fe no fingida. ¿Usted cree que la madre y la abuela de Timoteo le decían que lo malo es bueno? ¡No! ¿Usted cree que la madre y la abuela de Timoteo le predicaban palabras suaves a Timoteo? Le decían, no, hijito mío, Dios te ama, no importa lo que hagas, y tienes que aceptar a todo en la sociedad porque todos somos hijos de Dios. ¿Usted cree que le decía eso la abuela y la madre de Timoteo? No, acá lo dice, la fe no fingida que hay en ti.
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que, y cómo no, si habitó en la abuela y en la madre, seguro que va a habitar en el hijo también, en ti también. Por lo cual te aconsejo, lo único que le dice el apóstol Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ya estaba, fundado por la abuela, fundado por la madre, ya estaba en Timoteo, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, ahí está, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estamos viendo a Pablo que estando preso en su segundo arresto en Roma, se acuerda de la mamá y de la abuela de Timoteo. Qué importante que es eso. Qué importante saber en qué base, dónde se crió, qué educación tuvo ese hijo. Timoteo fue un hombre activo en el ministerio, pero siempre está aprendiendo de Pablo más y más y más y más. Por eso Pablo le dice, te aconsejo. Pero ya lo que Pablo le aconsejaba, ya lo sabía Timoteo. La madre y la abuela se lo habían dicho. Pablo se acuerda de Timoteo, le comienza a escribir y le menciona que se acuerda de la abuela y de la mamá, pero no dice del papá. ¿Y qué pasó con el papá? La Biblia menciona que el padre de Timoteo era griego. Ah, y ahí había problemas, ¿verdad? Era griego, y los griegos en ese tiempo, para ellos, era difícil creer en la resurrección del Señor Jesús. Entonces los griegos amaban mucho su cuerpo. Decían que sus cuerpos eran especiales. Y las influencias de los griegos era algo fuerte en ese contexto cultural. Es como decir ahora uno de los países más ateos, como Rusia. Algo así. Así eran los griegos en aquel tiempo. O sea que el padre no podía ser de influencia para el hijo. Pero aunque el padre no era, y era la cabeza del hogar, y no era de influencia, la madre no se quedó callada. La abuela no se quedó callada. Y Timoteo escuchaba a la abuela y escuchaba a la madre, aunque el padre era inconverso. O sea, algunos de nosotros no tuvimos buena experiencia con los padres, y menos con nuestras abuelitas. Pero Pablo se refiere a que la abuela había dado oportunidad para que el Espíritu Santo morara primero en su vida. Porque ¿cómo iba a enseñar esa abuela algo si no tenía esa adentro el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo esa madre iba a enseñar algo si ella misma no estaba de acuerdo con lo que la Biblia decía? Si las abuelitas o las mamás no tienen contacto con el Señor y no dejan que el Espíritu Santo obre en sus vidas, o no van a la iglesia, no leen la palabra, no hay poder, ¿cómo va a tener influencia sobre sus hijos? ¡Imposible! Entonces la iglesia moderna, ya estoy terminando, debe mostrar las obras de Dios. Esta generación moderna tiene que mostrar las obras de Dios. El Salmo 78:6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, cabeza dura y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea que cada generación debe tener que contar esa verdad de quién es Dios y lo que ha hecho, de lo que Dios está haciendo hoy en día, lo que Él prometió hacer. Hay que poner en el corazón de la juventud la palabra de Dios. Hay que poner en el corazón de esta juventud la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, no distorsionada. A mí algunos me dicen, usted es un pastor conservador. Bueno, ahora los pastores de arriba de 70 años los echan, ¿verdad? Así que yo tengo más de 70. Y usted es un pastor conservador, usted no sirve para predicar. ¿Ah, no? Bueno, déjalo que un pastor de 35 o 40 años te desarme la iglesia, te desarme la generación, empiece a predicar cosas que no son la verdad. Déjalo. Porque esos son instrumentos usados por Satanás para que esta generación nueva, perversa, crezca en todo el mundo. Esta nueva generación necesita la palabra de Dios. Dice la Biblia, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué tal? ¿Verdad que fue fuerte el mensaje?
Sí, pastor, usted predica muy fuerte. No, yo predico la verdad del Evangelio. Esa es la verdad, y la verdad no vuelve vacía. Así que inclina tus ojos, inclina tu cabeza, mejor dicho, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que realmente el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo está contigo, si es que tienes el Espíritu Santo, porque sabes una cosa, cuando a mí me critican o alguien me habla y me dice cosas a mí que incoherentes, yo me doy cuenta si la persona que me está hablando tiene el Espíritu Santo o no. Porque una persona que me dice a mí, pastor, usted está predicando muy fuerte, y esto y lo otro, usted está predicando, tiene que predicar con amor. ¿Con amor? Sí, con amor. Jesús predicaba con amor, pero Jesús predicaba la verdad. Y Jesús la llamó a esa generación y a muchos religiosos hipócritas. Generación sepulcros blanqueados. No me salía la palabra. Jesús le dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús le lavaba la cara a la gente? ¿Usted cree que Jesús le endulzaba el oído? ¡No! Y él usó parábolas. ¿Sabe? Las parábolas no lastiman. ¿Pero sabe por qué no lastiman las parábolas? Porque en aquel tiempo los discípulos no tenían el Espíritu Santo y no la entendían. Es como hoy en día. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender este mensaje. La persona que no tiene el Espíritu Santo no le va a redarguir este mensaje. La persona que no tiene el Espíritu Santo va a decir, hoy el pastor habló por mí. El pastor habló por mí porque conoce mi caso. No, mentira del diablo. Una persona que tiene el Espíritu Santo está presto para oír. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, se da cuenta que estas son las verdades del Evangelio, que es la única verdad y la palabra de Dios bien predicada y no regresa vacía. Mire, cuando usted está sentado con personas que no tienen el Espíritu Santo, no usan un versículo, no hablan de la palabra, no buscan a Dios, no se meten con Dios, y usted se da cuenta qué espíritu habita en esa persona, qué espíritu hay. No es el Espíritu Santo, es el espíritu humano. Porque recuerde que hay tres espíritus: el Espíritu de Dios, el espíritu de Satanás y el espíritu humano. ¿Quién te habló? ¿Con qué espíritu lo oíste? Si estás alineado espiritual mi cuerpo, es el Espíritu de Dios que te habló. No es tu espíritu humano, no es tú que te concentraste en las filosofías y en esas cosas de pensar, hoy ese hombre me está hablando a mí, no tiene amor, no tiene nada. No, ¿qué es eso? Mentira. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, la persona te redarguye. Esa persona es redarguida por el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo te habló, te mencionó. Y una de las cosas que hace esa persona es reconocer sus errores. No mirar los errores que tienen los demás. Es reconocer sus errores y arrepentirse, como hemos escuchado el canto, que lo vamos a poner una vez más al finalizar. Arrepentirse y reconocer sus errores. Padre, bendice a esta nueva generación y que sea tu Espíritu Santo que les ministre, que les hable. Señor, ¿qué podemos hacer nosotros los pastores conservadores, los que ya nos llaman viejitos, los que no podemos tener influencia sobre esta sociedad? Seguir predicando el Evangelio, seguir exponiendo la verdad y hablarle como la abuela y la madre, la abuela de Timoteo y la madre, a nuestros nietos, que no se dejen engañar, a nuestros hijos, que no se dejen engañar por falsos profetas, por falsas organizaciones y falsas iglesias donde no se predica la verdad, donde hay pastores cobardes que no tienen el poder del Pentecostés de hablarle la verdad con unción. Padre, bendigo a esa gente, a esos hermanos, a esas hermanas. Y si hay alguien hoy que todavía no conoce a Jesús, en este momento solamente tienes que reconocer que Dios te habló, aceptar que esto es palabra de Dios y decir, Señor, ese mensaje fue para mí, ese mensaje fue para mí, y yo me arrepiento de todo corazón y estoy dispuesto, mi Dios, a cambiar de vida, pero necesito que tu Espíritu Santo venga a mí.
abro mi corazón, te acepto como mi Salvador y Señor. Espíritu Santo, ven ahora. En el nombre precioso de Jesús, decimos amén, amén y amén. Algo más.